Hay un primer debate que nosotros tuvimos que sortear internamente en el es el de precisar cuál es la naturaleza de ese acto del Congreso. Porque algunas personas con buena razón decían, no, este es un acto político. Pero resulta que nosotros nos fuimos por una tesis muy ortodoxa, y la tesis ortodoxa es que acogimos una decisión reciente del Consejo de Estado colombiano en este caso. En este caso hay una demanda contra la votación del Senado de la República, y en esa demanda es para que se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de esa votación, y el Consejo de Estado ya se pronunció. El Consejo de Estado dijo, este acto del Congreso no es simplemente un acto político, es un acto jurídico y por lo tanto aboca la competencia. Entonces lo que hace el decreto no es un exabrupto jurídico, sino por el contrario, ir en la misma dirección, acogiendo la misma orientación teórica del Consejo de Estado que dijo un acto jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Si ya el Consejo de Estado dijo que este es un acto jurídico que es sometido a control, y la Constitución política dice que la excepción de inconstitucionalidad se da sobre leyes o actos jurídicos, pues de ahí surge claramente la potestad que tiene el presidente de la República para aplicar una excepción de inconstitucionalidad de la decisión del Congreso. Perfecto, ministro. Yo encuentro... Hay dos aspectos válidos en cuanto al debate entre un acto administrativo y un acto jurídico, que no vale la pena que yo me extienda. Las lecciones de mármol están en la biblioteca. Sin embargo, el grueso de su argumentación jurídica presenta 7 fallas estructurales, 2 disyunciones y 2 dicotomías. Me las sumo de la siguiente manera, ministro. El objeto, la esencia de la separación de poderes públicos es prevenir e impedir el regreso a las formas despóticas de gobierno, como la tiranía, la dictadura. Hay una razón esencial por la cual el poder se divide entre ramas del poder público. No importa qué obra usted consulte, desde las obras cumbres de Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu, incluso en el proceso de Kafka, es la opresión la que se cuestiona. Yo entiendo su aserción administrativa, pero estoy en profundo desacuerdo con su juicio constitucional, porque usted, ministro, lo digo con mucho respeto, tomó la posición de expedir un decreto en contravía de la voluntad constitucional del representante primario, que es el Congreso. El presidente no es una autoridad administrativa por encima del Congreso de la República. Esa reposición intelectual que usted hace no es una interpretación de la Constitución, es una reforma constitucional. El presidente tampoco es un juez constitucional. Ministro, usted está usando el artículo 4, por eso se lo pregunté. Quería saber si iba a usar otro artículo. En el momento en que usted utiliza el artículo 4 de la Constitución, usted está utilizando no una interpretación, sino el principio de supremacía constitucional. Lo he dicho varias veces, el principio de supremacía constitucional no deroga el principio de separación de poderes, ni en Colombia ni en ninguna democracia del mundo, incluso en las que son autoritarias, obviamente exceptuando el caso de Venezuela. Ahora bien, esa abrogación que usted hace también viola una norma de derecho internacional primaria que antecede la filosofía y la escuela que usted cita, que es básicamente la escuela de Frankfurt, porque cuando usted cita a Habermas, Lund queda un poquito debajo, usted está trabajando ya en la segunda escuela de Frankfurt. No le desconozco la importancia, pero siento respetuosamente que la está sobreestimando, sobre todo en el caso colombiano, porque la herencia constitucional y jurídica de Colombia está más marcada por Francia y por los Estados Unidos. Pero obviamente entiendo la importancia cuando se trata de métodos de interpretación constitucional, de los cuales usted ha sido uno de sus mayores, uno de los mayores exponentes en Colombia, cuando se trata de Alemania.
Pero este es el punto, ministro, de fondo. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 reza: toda sociedad que o bien no protege los derechos humanos o bien no protege la separación de poderes públicos, no tiene una constitución. La separación de poderes públicos hace parte del sistema respiratorio de las constituciones y del funcionamiento de las democracias en el mundo. Cuando el ministro de Justicia expide un decreto violatorio de la Constitución porque el Congreso le dijo no a la convocatoria, y cuando usted hace ese juicio de valor y en el decreto, que además tiene fallas de técnica legislativa profundas, porque con el debido respeto, al leerlo, es más una sentencia decreto que un decreto. La parte emotiva del decreto es de política pública. La parte emotiva que usted está dando, que puede ser válida e interesante al citar Habermas y las razones por las cuales usted o el gobierno considera que la posición del Congreso es violatoria de la Constitución por vicios de procedimiento, aun cuando fuere legítima. La evidencia indica que más que contrariar la Constitución, contrariaron la voluntad del presidente. Aun cuando fuera legítima, no le correspondía al ministro hacerla, sino a la Corte Constitucional. Porque siento que usted ha ocupado en su silla, sin advertir, tal vez porque es nuevo en el cargo, que algunas veces lo escucho hablar más como magistrado que como ministro. Es decir, está confundiendo las tres posiciones. Además, usted le advierte al registrador nacional que de no ejecutar el decreto estaría cometiendo prevaricato. Esa triple función no es característica de los regímenes constitucionales. Existe solamente como figura constitucionalmente admitida en la Constitución de la República de China de 1982 y se conoce en el derecho chino como Tengli Lilia, que significa poder unificado. Si ustedes se abrogan las competencias constitucionales de las otras ramas, así utilice métodos de interpretación, así utilice métodos de interpretación y erudición filosófica, eso no logra disfrazar finalmente la misión constitucional del proyecto, que es abrogarse competencias constitucionales que la ley no les da. Y yo no tengo que leer la Constitución de Bonn ni hacer interpretaciones filosóficas. Eso está en la Constitución de Colombia. No necesito ni siquiera situar fallos del Consejo de Estado. Es que la provisión de su Constitución es, como llamaba Thomas Jefferson, una verdad autonómica, evidente, cuando dice que ninguna autoridad de Colombia se puede abrogar competencias que ni la Constitución ni la ley le dan. Artículo 121, ministro. W Radio. No sé si usted quiera interpelar o sigo en mi razonamiento. Sí, quisiera, para ir respondiendo sus valiosos argumentos, decir lo siguiente. Yo creo que usted ha dado aquí algunas explicaciones, algunas razones de su posición, pero creo que el principal argumento que usted da criticando la decisión del presidente de la República es de que eso viola el concepto de la separación de poderes. Yo creo que ahí está una de las esencias de su argumentación. Pero yo, ¿qué observación crítica puedo hacerle a esa tesis de que esto viola la separación de poderes? Lo primero que tenemos que decir es que, si bien es cierto, es un concepto ya centenario, que se ahonda muchísimo más y se profundiza después de la Revolución Francesa y de la gran teoría política que hubo en la Revolución Francesa, que por cierto los franceses hicieron la revolución, pero los grandes teóricos de la revolución fueron los alemanes, fundamentalmente Immanuel Kant. Y usted habla de separación de poderes, pero es que además de la separación de poderes, de ahí se desprende otro de los elementos fundamentales del Estado de Derecho contemporáneo, que es la filosofía del control. Si hay algo importante, la separación de poderes, pero va
inexorablemente ligado al concepto del control. Y resulta que en su postura, yo le hago una crítica muy constructiva, muy respetuosa. Su crítica viola el principio de no contradicción. El principio de no contradicción, como todos lo sabemos, es uno de las reglas de la inferencia. Años. Radio. El principio del tercero excluido creo que son las reglas clásicas de la lógica aristotélica, después totalmente en una crítica demoledora desde el punto de vista intelectual que hizo un matemático y filósofo creador y precursor de la filosofía analítica que fue Frege. ¿Por qué digo que hay una violación al principio de no contradicción? Porque debemos entender que hay una clara separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y los coloca a todos como si fueran una especie de Robinson Crusoe solitarios en el océano, en esa maravillosa obra que, por cierto, tradujo magistralmente Cortázar, como si fueran absolutamente separados. Pero resulta que si eso es así, entonces no podemos justificar ni siquiera la existencia del control por parte de los jueces. Todos conocen muy bien de dónde surge este debate, y este debate no es norteamericano, este debate es alemán, este debate surge en la República de Weimar. Estamos hablando del año de 1930, previo al surgimiento del nacionalsocialismo alemán, y allí se presentaron dos grandes posturas, la de Schmitt, el primer Schmitt antes del nacionalsocialismo, que fue un hombre muy importante, que se sigue respetando en Alemania, el primer Schmitt, y Hans Kelsen. Y afortunadamente, ¿quién ganó acerca del debate de quién debe ser el guardián de la Constitución? Ganó Hans Kelsen, quien impuso la tesis de que el guardián de la Constitución no debe ser un órgano político, como el Congreso, por ejemplo. Esa era parte del debate, sino que tenía que ser un juez independiente, un tribunal constitucional con un origen diferente, que tuviera una gran legitimidad. Luego se colocó en la masa. Ministro, le quedan 10 minutos, ministro. 10 minutos. Se ha consumido ya 20, ministro. Se constituyó entonces el control por parte de los jueces. Entonces usted tiene una contradicción, porque si llevamos hasta sus últimas consecuencias su postura, que dice que la separación de los poderes, que el decreto del presidente es un atajo, un exabrupto, que nunca lo había visto en ningún instituto del mundo, porque ejerce un control, pues entonces tampoco podría existir control judicial por parte de los jueces o de los tribunales constitucionales, porque están controlando el Ejecutivo. Me parece que no es una premisa verdadera. Bueno, su aserción, con el debido respeto, ministro, tanto sobre mi posición como sobre los autores que cita, es falsa.